Bueno, pues vamos a comenzar entonces, muchachos. Todavía faltan ahí las compañeras que se integren y Tomás. Pero si se dan cuenta, los temas son bastante extensos y el tiempo nos apremia. Durante la última sesión estuvimos analizando el tema relativo al litigio y las formas que existen para resolver un litigio, y mencionábamos que el litigio es considerado como un conflicto de intereses donde las partes obviamente tienen un interés antagónico, ya que una de ellas va a exigir el cumplimiento de una determinada obligación, o que se abstenga o deje de hacer un determinado comportamiento el demandado, y por su parte el demandado pues tiene el interés, un interés completamente antagónico en relación al actor, porque obviamente pues no va a querer cumplir con la obligación, en su momento no va a querer dejar de hacer lo que está solicitando el actor. Luego entonces surge un conflicto, un choque de intereses que obviamente dan como causa o origen el inicio de una controversia ante un órgano jurisdiccional, y decíamos que los órganos jurisdiccionales se caracterizan precisamente por tratar de dirimir o resolver este tipo de controversias a través de una resolución o sentencia. Por eso se les llama organismos o órganos jurisdiccionales, es decir, declaran. Hola Adriana, buenas tardes. Declaran o dicen el derecho a través de las resoluciones o sentencias que emiten para tales efectos. Y mencionamos que dentro de los diversos métodos que existen para resolver un conflicto o un litigio de carácter jurisdiccional, existen pues tres formas de resolver el conflicto, y tenemos en primera instancia lo que se conoce como la autotutela o la autodefensa, que consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. Es decir, es un medio de solución, algunos autores consideran como egoísta, en contraposición a lo que sería la autocomposición, ya que esta última implica la renuncia a la pretensión propia, o más bien también a la aceptación de la contraria, por lo que se dice que esta última es altruista. Es decir, en la autotutela, lo habíamos comentado, interpongo mi interés por encima de los intereses del tercero, y normalmente la autotutela incluso se encuentra prohibida a nivel constitucional. El artículo 17 de la Constitución Federal, en su párrafo segundo, prohíbe lo que es la autotutela o hacerse justicia por propia cuenta. Para eso nos dice el dispositivo en comento que existen tribunales que deberán impartir justicia pronta y expedita, y que deben ser imparciales, además dichas determinaciones. Sin embargo, a veces la propia norma nos permite ejercer esta especie de autotutela. No quiere decir que sea la regla general, son reglas de excepción. Y por ejemplo, en materia penal, dentro de la figura de la autotutela podemos considerar a lo que se conocen como las causas de justificación o causas de licitud, es decir, aquellas circunstancias que prevé el Código Penal que, no obstante que estemos en presencia de una conducta que es típica, es decir, que encuadra en un tipo penal, la misma se encuentra amparada en el derecho, es decir, no existe una contradicción con el ordenamiento jurídico, sino que por el contrario se entiende justificada. Y entonces es por ello que se aceptan las figuras, por ejemplo, de la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad justificante, donde obviamente pues previamente se tiene que acreditar que hay una agresión real, actual,
inminente, donde actúa en defensa de derechos propios o ajenos, ¿verdad? Y utilizo una fuerza racional a efecto de repeler esa agresión. Desde luego, si me extralimito, posiblemente me estaría rebasando ese ámbito de protección, esa autotutela, e incluso pudiera atribuírseme un delito doloso, como pudiera ser en un exceso de la legítima defensa. Pero decíamos que esta figura de la autotutela no es propia y exclusiva del derecho penal. También se encuentra contemplada en la legislación civil, la legislación mercantil, en materia laboral. Por ejemplo, en materia civil mencionábamos que los códigos civiles, tanto federal como de la Ciudad de México, contemplan la figura, por ejemplo, de la retención del equipaje. En su artículo 2269, cuando solicitamos los servicios, por ejemplo, en materia de hotelería, y no pagamos por el servicio prestado, se le permite en este caso al dueño del establecimiento retener el equipaje a efecto de obligar en este caso al deudor a cumplir con su obligación. Una especie también de autotutela en materia civil es que se nos permita cortar las ramas o raíces provenientes de un predio vecino. Esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 848 del Código Civil de la Ciudad de México. Nos hablan también de la persecución de animales extraños o feroces dentro de nuestro propio predio, y en esos casos entonces podemos ejercer esta famosa autotutela. Hablábamos también de la figura del despido justificado, tratándose de la materia laboral, es decir, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo le permite en este caso a los patrones despedir a un trabajador cuando éste incurre en alguna de las causales para rescindir el contrato, obviamente sin responsabilidad para el patrón. Y en este sentido entonces se puede dar por terminada la relación de trabajo. Mencionamos que también en el derecho mercantil se encuentra regulada una figura de la autotutela a través de lo que se conoce como el pacto comisorio. Este implica la expresión que tiene en este caso las partes que intervienen en un contrato de prenda, donde se permite en este caso al acreedor disponer de la cosa que se dio en prenda cuando el deudor no pague una deuda. Y así podemos hablar de diversas figuras en distintos ordenamientos que nos permiten de alguna manera hacernos justicia por propia cuenta. De ahí que se diga que estamos en presencia de lo que es la autotutela. Ahora bien, después analizamos lo que es la autocomposición. ¿Sí? La autocomposición, decíamos, se distingue de la autotutela en que en la autocomposición es un medio de solución, vamos a decir que puede ser parcial porque proviene de una de las partes, pero también pudiera ser bilateral cuando intervienen las dos partes. En este sentido se dice que la autocomposición es unilateral cuando proviene de una de las partes, y es bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la autodefensa y la autocomposición? Decíamos que en la autodefensa yo hago prevalecer mi interés sobre el de mi contrario, ¿verdad? Por eso se dice que es una posición egoísta. Y en la autocomposición normalmente no hago prevalecer mi interés. Lo que hago a veces es incluso renunciar a mi interés para de alguna manera someterme al del contrario, o pudiera ser que incluso hubiera una posición de sumisión por parte de ambas personas que participan en el conflicto. De ahí que algunos autores dicen que este medio es altruista.
Y hablábamos de algunos ejemplos de lo que es la autocomposición. Por ejemplo, en materia civil existe lo que es el desistimiento, ¿sí? El desistimiento es la renuncia de la pretensión litigiosa por parte del actor o demandante, como algunos autores lo comentan. Aquí se puede dar en dos momentos, ¿sí? Si el desistimiento se da antes de que el demandado haya sido emplazado, no requiero de su consentimiento, porque todavía no se le genera un acto de molestia. Es decir, de forma unilateral, el actor decide desistirse de su acción. Pero si el demandado ya fue emplazado, ya explicamos la diferencia entre lo que es notificación y el emplazamiento, y decíamos que la notificación es la primera, ¿verdad? La primera notificación que hace el órgano jurisdiccional, donde le ponen en su conocimiento al demandado que existe una demanda en su contra y señala un plazo. Por eso se llama emplazamiento, señala un plazo para contestar la demanda. Y las notificaciones pueden ser a partir de la segunda y las subsecuentes. La notificación en términos generales puede ser definida como el acto procesal a través del cual se pone en conocimiento de las partes una determinada determinación o resolución, ¿sí? Ahora, decíamos, si ya fue emplazado entonces el demandado, aquí sí requiero de su consentimiento para que el actor pueda desistirse de la acción. Ahora, en el caso particular no podemos hablar propiamente, en opinión de algunos autores, de una autocomposición, porque en la autocomposición por regla general se extingue la acción, ¿sí? Y en la figura que estamos analizando, que prevé el Código Civil, no se extingue la acción. ¿Por qué? Porque quedan a salvo los derechos de la parte demandada. ¿Esto qué implica? Que si se desiste de la acción, pudiera ser que en determinado momento, mientras no prescriba la misma, vuelva a presentar otra vez la demanda. Entonces propiamente no es una autocomposición, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en materia penal, como el perdón del ofendido, donde ahí sí, de forma unilateral, la víctima o ofendido en los delitos que son perseguibles de querella, es decir, aquellos en los que cabe el perdón, decide, ¿verdad?, la víctima o ofendido en su entero perjuicio renunciar a la acción penal, y ahí sí se extingue la acción penal. Es decir, ya no puedo proceder penalmente en contra del imputado, salvo algunas excepciones. Vimos que, por ejemplo, en materia de delitos de violencia familiar, ahí digamos que no se extingue, sino se suspende, vamos a decirlo así, la acción penal, y en caso de que vuelva a reincidir el imputado, pudiera entonces otra vez reiniciarse la investigación. Pero por regla general, el otorgamiento del perdón extingue la pretensión punitiva del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vamos a poder proceder en contra del imputado. Entonces esto propiamente sí es una autocomposición. ¿De qué otra figura hablamos? También hablamos del desistimiento de la acción penal, y mencionábamos que no la debíamos confundir con el otorgamiento del perdón. El otorgamiento del perdón es sustantivo porque está regulado por los códigos penales, ¿sí? Mientras que lo que se conoce como el desistimiento de la acción es una cuestión de carácter procesal, donde está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El otorgamiento del perdón es una facultad propia y exclusiva de la víctima u ofendido en los delitos de querella, ¿sí?
el desistimiento de la acción penal es una facultad que recae sobre el Ministerio Público. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos figuras distintas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Hablamos también, ¿no?, de los acuerdos reparatorios. Si se acuerdan, también hablamos de esta figura, que por ahí algún autor confundía a los acuerdos reparatorios con el otorgamiento del perdón. ¿Sí? Y ya dijimos, el otorgamiento del perdón es sustantivo, el acuerdo reparatorio es una cuestión de carácter procesal también, porque está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra diferencia que es importante resaltar, ya lo vimos, el otorgamiento del perdón es unilateral, ¿sí? Porque es la propia víctima o ofendido quien decide de mutuo propio y en forma unilateral renunciar a su derecho a que se persiga el delito. En cambio, en los acuerdos reparatorios es bilateral. ¿Por qué? Porque requiere primero que existe intención por parte del imputado de reparar el daño. Y dos, que la parte ofendida me acepte, ¿verdad?, la reparación del daño. Entonces ahí hablamos de una autocomposición, pero bilateral, porque debe haber un acuerdo de voluntad. Su mismo nombre lo dice, acuerdos reparatorios. Entonces incluso definimos que los acuerdos reparatorios es precisamente el acuerdo, ¿verdad?, de voluntades que existe entre la víctima y el ofendido por cuanto hace a la reparación del daño que ha sufrido la víctima. Y propiamente también es una autocomposición, porque al llegar al acuerdo se extingue la acción penal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. Ahorita que está diciendo de que el perdón se le otorga la misma persona. Si en caso de que fuera, bueno, es que estoy hablando un caso de que un luchador agredió a un niñito de 5 o 6 años, no sé si el Sí. Ahí en ese caso, ¿qué procede? O sea, el perdón se le otorga el tutor del menor. Sí, es el representante del menor. Aparentemente lo único que le ocasionaron fueron lesiones y que no ponen en riesgo la vida. Entonces estamos en presencia de un delito que se persigue por querella y donde pudiera caber el perdón, o incluso se puede dar, ya lo vimos, una salida alternativa. Lo que pasa es que a veces mal asesoran también a la víctima o ofendido. No sé quién me esté asesorando y le han de haber dicho que podía lucrar con el hecho, pero estamos hablando de lesiones que no ponen en riesgo la vida. Entonces pues veo muy complicado que se pueda lucrar en relación a ese hecho, y es correcto que el Ministerio Público le haya dado la libertad, no obstante que es un delito doloso, es decir, son lesiones dolosas, son lesiones que no ponen en riesgo la vida, y que incluso si vamos más allá ni siquiera son punibles conforme al Código Penal. En su caso estamos en presencia de una falta administrativa que es competencia del juzgado cívico, pero ya lo saben, como es un asunto que estaba permeado porque ya intervinieron los medios y los luchadores, la sociedad, entonces pues difícilmente se lo van a mandar al juzgado cívico, o si se lo mandan al juzgado cívico ya va a ser con una determinada instrucción, como ha sucedido en otros casos, como el asunto de las leyes Polanco, que propiamente no eran delitos, y se los turnaron finalmente al juzgado cívico ya con cierta directriz. Entonces ahí normalmente no impera el derecho. Por eso es tan peligroso que se le permita intervenir a la opinión pública en asuntos en donde no son expertos. Ya
Ustedes saben que el famoso jurado popular o jurado de ciudadanos en México pues no existe precisamente por eso, porque en su momento la última vez que intervino pues se emite una sentencia contraria a derecho. No sé si les platiqué, creo que sí, a los de derecho penal de ese asunto de María Teresa de Landa, una Miss Mundo. Dicen que era una mujer muy bella y que en una ocasión, leyendo un periódico, se entera que su marido había contraído nupcias con otra María, y entonces va por un arma de cargo y pues le descarga, ¿no? Todo el arsenal y priva de la vida al marido. Luego intenta quitarse ella la vida, pero fracasa, no puede, y entonces se inicia un juicio a través de lo que es el jurado popular. Pero dicen que era tan hermosa esta mujer, así es, de ahí salió el libro del jurado seducido. Seduce al jurado y la declaran inocente, no obstante que estaba acreditada su culpabilidad. Viene la crítica internacional y se decide terminar con el jurado popular. Por eso es que nosotros no tenemos jurado popular, sino tenemos jueces que son, se supone, técnicos en el derecho penal. Es un órgano especializado. Bien. ¿Y por qué les hablé de eso? Ya ni me acuerdo. Me desvié un poco del tema, pero supongo que estaba relacionado. Bueno, ¿qué más vimos? Bueno, ya vimos la diferencia entre acuerdos reparatorios, desistimiento de la acción penal, otorgamiento del perdón, y hablamos también de la figura de la autocomposición de forma unilateral, y teníamos, por ejemplo, en materia civil a la figura del allanamiento. ¿Se acuerdan? Decíamos que es cuando el demandado se adhiere a las pretensiones de la parte actora, es decir, no quiere continuar con el conflicto y dice me allano, es decir, acepto las pretensiones, tus condiciones, y estamos hablando de una especie de autocomposición de forma unilateral, y donde el juez tendrá que citar para la celebración de una audiencia donde obviamente se va a resolver, en este caso, en sentido favorable al actor. Y teníamos una figura similar en la materia penal que se llama el juicio abreviado, es decir, cuando el imputado no quiere irse a la audiencia de juicio y entonces acepta su participación en el hecho que se le atribuye, pero además reconoce, ¿verdad?, haber intervenido en el hecho que se le atribuye, y también acepta ser juzgado con los datos de prueba que ha aportado la fiscalía, y lo que se busca es que se le imponga una sanción mínima, es decir, que obtenga algún beneficio. Obviamente, si es primo delincuente, es decir, no tiene antecedentes penales, pudiera alcanzar algún beneficio, como pudiera ser la libertad condicional. Y tenemos una figura similar en materia de justicia cívica. Si se acuerdan, también la ley de cultura cívica establece que si una vez que abrió la audiencia el juez cívico, la persona probable infractora acepta la responsabilidad de la conducta que se le atribuye, el juez debe resolver de inmediato y le debe imponer la mínima de las sanciones, ¿sí? Entonces, si ven, por eso les decía, la teoría general del proceso lo que contempla son reglas generales que le resultan aplicables a todos los procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. No son reglas que se apliquen específicamente a una materia determinada, sino a todos los procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Lo que varía es el nombre, ¿no? Hablamos en materia civil de allanamiento, en materia penal hablamos del juicio abreviado, en materia de cultura cívica estamos hablando de la aceptación del hecho por parte del presunto infractor, pero todos finalmente son una forma autocompositiva de terminar con el conflicto.
Bien, y mencionábamos entonces que el día de hoy vamos a analizar a la figura de la heterocomposición. ¿Sí? Creo que ya les había dado un concepto de lo que era la heterocomposición y mencionábamos que es una solución al conflicto de carácter imparcial, porque la decisión no le corresponde a las partes, ¿verdad? Sino en este caso recae en un tercero que es ajeno al litigio y que no tiene un interés propio en la controversia, y que el ejemplo más claro de lo que es una heterocomposición lo encontramos en el proceso jurisdiccional. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Ok, bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Decíamos que la heterocomposición es una forma, vamos a decir, evolucionada, institucional, de solucionar un conflicto mediante la intervención de un tercero que normalmente es imparcial. ¿Qué implica que sea imparcial? Que no tiene un interés directo o indirecto en el asunto. Debe actuar con objetividad, ¿sí? Dado que si tiene intereses incluso pudiera estar incurriendo en un delito. Se llama prevaricación o prevaricato. El prevaricato o la prevaricación es cuando un juez no actúa de forma imparcial, ¿sí? Y por ende pierde la objetividad en el asunto en el que está interviniendo, y donde se supone, como vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar lo relativo a la competencia, vamos a ver que la competencia se divide en competencia objetiva y competencia subjetiva. La competencia objetiva recae sobre el órgano jurisdiccional, sin importarnos su sujeto titular, es decir, no nos importa el juez como tal, sino el órgano del Estado, y se refiere a cuestiones que están previstas en la ley, como el territorio, la cuantía, el grado, etcétera. Y la competencia subjetiva, esa sí recae sobre el sujeto titular, es decir, sobre el juez o el titular del órgano jurisdiccional, y que pueden afectar precisamente la objetividad con la que interviene en un asunto. Por eso se llama subjetiva, viene de subject, y subject al castellano se traduce como sujeto, y en este caso estamos hablando del sujeto titular del órgano. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tomás es juez de lo familiar en la Ciudad de México y es amiga de Gabriela. Gabriela presenta una demanda en materia familiar por controversia de alimentos. Le va a demandar los alimentos a su marido, y por azares del destino el asunto cae en el juzgado de Tomás. ¿Sí? Tomás tendría la obligación de abstenerse de conocer de ese asunto, porque existe un vínculo, ¿verdad? ¿Un vínculo de qué? De amistad. Y entonces, si Tomás conoce de ese asunto, ya no está actuando de manera imparcial, se está cargando a los intereses ¿de quién? De Gabriela. Entonces lo que tendría que hacer Tomás es avisarle a su superior jerárquico que en virtud de que existe un lazo de amistad con Gabriela, él no puede conocer del asunto y que deben designar otro juez. En caso de que no lo haga, entonces Tomás estaría incurriendo en prevaricato y le pueden fincar incluso una responsabilidad de carácter penal. Entonces, bueno, pero eso ya lo veremos más adelante, pero era para que entendiera que se entiende entonces porque debe ser imparcial, es decir, no debe tener un interés directo o indirecto en el asunto. Bien, ahora, dentro de las figuras que representan lo que es la heterocomposición, tenemos en primer lugar a lo que se conoce como la mediación. ¿Sí? Ahora sí, si gustan, anoten concepto de mediación.
consiste en la función de un tercero que se limita a propiciar la comunicación y la negociación entre las partes, para que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. Entonces aquí me habla de una figura de un tercero que se llama mediador. El mediador, como ven, únicamente nos va a invitar como partes a buscar alguna solución, pero como tal no nos va a dar las directrices para que lleguemos a ese acuerdo, solamente nos invita, ¿sí? Entonces vemos esto muy común en los asuntos de materia familiar, donde pues en primera instancia se platica con las partes, incluso sin que estén presentes los abogados, dialogan y el mediador los invita, ¿verdad?, a llegar a un posible acuerdo. Obviamente quien tiene que señalar el alcance de ese posible acuerdo al que lleguen son las propias partes. Por eso se dice que es un mediador. O sea, la mediación entonces consiste precisamente en eso, en mediar. Es decir, en invitar a las partes a que resuelvan su conflicto de la mejor forma y pues evitarnos juicios largos, tediosos y costosos. La mediación por regla general se lleva a cabo de manera informal. Sin embargo, hoy en México vemos la tendencia a que existan ya incluso hasta órganos especializados en la cuestión de la mediación. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe lo que se llama el Centro de Justicia Alternativa, precisamente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, donde incluso en este último caso ya existe hasta la figura de la mediación virtual. Es decir, ya no es necesario que acudamos físicamente a estos centros de mediación, sino que lo podemos hacer de manera virtual. En materia de justicia cívica también existe la figura de la mediación. Se contempla, por ejemplo, en los artículos 75 a 81 un procedimiento de mediación comunitaria, que es un mecanismo no jurisdiccional y voluntario. Aquí el problema que yo veo es que esto es letra muerta. En la práctica no se lleva a cabo la mediación en materia de justicia cívica, y quien finalmente termina interviniendo pues es el juez a través de otra figura que no es la mediación, se llama la conciliación, que precisamente es la figura que vamos a analizar a continuación. Pongan como título conciliación. Es una figura procesal
mediante la que se trata de explicar una serie de negociaciones realizadas por las partes con la intervención de un tercero que recibe el nombre de conciliador. Coma, quien trata de avenirlas con V, avenirlas y les propone algunos mecanismos para solucionar sus conflictos. Entonces, fíjense, hay una diferencia entre lo que es la mediación y la conciliación. En la mediación, básicamente quien determina si llega o no a un acuerdo son las partes. El otro solamente es un mediador, ¿sí? Y en la conciliación, el conciliador aviene a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que les hace saber las ventajas o desventajas de no llegar a un acuerdo. Por ejemplo, hace rato mencionaba que existe la figura de la mediación, al menos en la Ley de Cultura Cívica, pero que la mediación como tal en la práctica no se da. Entonces, quien termina interviniendo para resolver un conflicto de esa naturaleza es el juez cívico, pero a través de lo que se conoce como la conciliación. Y entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a declarar abierta la audiencia en su fase de conciliación y entonces le va a decir, por ejemplo, al presunto infractor: en caso de que usted no llegue a un acuerdo con la quejosa o quejoso, le puede imponer una sanción consistente en un arresto de 6 a 12 horas más una multa por el equivalente a tanto, ¿no? En relación a usted, quejosa, le tengo que hacer saber que si no se llega a un acuerdo, tenemos que declarar por concluida esta fase y entonces usted tendrá que ofrecerme sus medios de prueba para acreditar la existencia de la presunta infracción que le está atribuyendo. Entonces, para evitarnos llegar hasta esa etapa, este es el momento oportuno para que ustedes lleguen a un acuerdo y resuelvan su controversia de una manera más pronta y expedita. Entonces tiene una intervención mucho más directa, ¿sí? Incluso les va a proponer la forma en cómo buscar un arreglo. A lo mejor la quejosa mandó a citar al presunto infractor o presunto infractor porque se le quedaba viendo feo o le hacía señas obscenas. Sí, ya sabemos que el realizar actos o expresiones que atentan contra la dignidad de la persona es constitutivo de una falta administrativa. Vamos a suponer que Gabriela no se lleva bien con su vecina y se quedan viendo feo y se hacen señas obscenas, ¿sí? No voy a decir qué tipo de señas, pero ustedes sí, ¿sí? Y entonces, a consecuencia de ello, Gabriela acude ante el juez y presenta su queja. Se manda a citar a la vecina. Entonces, antes de imponerle una sanción a la vecina, ¿qué va a hacer el juez? Los va a invitar a conciliar sus intereses. Y entonces le va a decir a Gabriela: a ver, aquí no se trata nada más de venir a decir que la señora se le queda viendo feo y que le hizo una seña. Me va a tener que demostrar. Y a lo mejor Gabriela no cuenta con elementos de prueba para acreditar.
salvo que en ese momento que se diera la agresión se le prendiera la pila y encendiera su celular, ¿no? Y graba el video, o tiene cámaras de seguridad. Pues supongamos que no tiene esos elementos, entonces ¿qué le conviene más a Gabriela? ¿Desahogar la audiencia donde no va a demostrar la responsabilidad de su vecina, o buscar una solución alternativa al conflicto a través de la conciliación, donde la vecina se comprometa que a partir de la suscripción del convenio ya no la va a mirar feo, ni ya no le va a hacer señas de ninguna naturaleza, o en caso de que reincida en sus conductas se hará merecedora de una sanción? Pues creo que en esos casos va a buscar mejor la conciliación, ¿verdad? Entonces el juez cívico les va a hacer saber los pros y los contras y les va a dar una alternativa. Entonces ya no estamos hablando de que el juez es mediador, es propiamente un conciliador, ¿sí? Esta figura también se da en la materia familiar. Hay una figura que se llama precisamente el conciliador, y les hace también ver a las partes los pros y los contras de no llegar a un acuerdo. Igual les da posibles alternativas para solucionar el conflicto, y si están de acuerdo ahí se firma un convenio y se concluye el conflicto. Entonces se da sobre todo en materia familiar, cuestiones de alimentos, cuestión de divorcio, guarda y custodia. Normalmente interviene un conciliador, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, en conclusión, el conciliador se limita a proponer posibles soluciones, pero finalmente la adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes. Estas pueden aceptar o rechazar las propuestas del conciliador. Sí, también hay una fase de conciliación. Sí, de hecho, ahora con esta cuestión de la reforma en materia laboral, incluso antes de que se inicie cualquier juicio lo van a mandar a la conciliación. Primero tiene que agotar un procedimiento conciliatorio, y si no se llega a un acuerdo, entonces ya presenta la demanda laboral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. A la conciliación se le suele clasificar en conciliación extrajudicial y conciliación judicial, ¿sí? La conciliación extrajudicial es la función que desempeñan algunos órganos que no dependen del poder judicial, normalmente pertenecen al poder ejecutivo. Por ejemplo, tenemos ahí a las oficialías conciliadoras en el Estado de México, o la figura, como ya lo vimos, de la conciliación en los juzgados cívicos en virtud de las quejas presentadas por los ciudadanos por la posible comisión de faltas administrativas. Y la conciliación judicial también se le conoce como preprocesal. Esta se da cuando en una etapa previa al proceso pues se da esta figura, como por ejemplo en materia familiar hace rato mencionábamos. Entonces incluso hay una figura que se llama audiencia previa y de conciliación, donde me van a mandar precisamente con este señor que recibe el nombre de conciliador. Y lo que se va a buscar precisamente es que las partes lleguen a un acuerdo.
Ahora tenemos otra figura que también es considerada como una autocomposición, se llama el arbitraje. Ahora sí anoten, vamos a ver qué es el arbitraje. Es cuando la solución del conflicto se encarga a un tercero imparcial. Un juez privado, o varios, generalmente designados por las partes puede ser también, se puede dar el caso de que no haya consentimiento por las partes y no, entonces en estos casos tendrá que hacerse la designación por parte del Estado. Pero la regla general es que quien determina quién va a ser el juez o el órgano que se va a encargar de resolver el conflicto son las propias partes. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en relación a lo que es la mediación y la conciliación? En el arbitraje, el árbitro no se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer de cuál es la solución, obviamente mediante la emisión de una resolución, la cual es obligatoria para las partes. A esto se le conoce como laudo. Aquí la única desventaja cuando hablamos del arbitraje es que el laudo como tal, en estricto derecho, para hacerse efectivo, es decir, para que se pueda ejecutar, se tienen que auxiliar, en este caso los afectados, a través de un órgano con funciones jurisdiccionales, lo que me obliga a iniciar una controversia de carácter judicial. Ahora, aquí es importante precisarles que no confundamos esta figura del arbitraje con las funciones que lleva a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque aunque su propio nombre diga Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Junta de Conciliación no actúa propiamente como un árbitro, es propiamente un tribunal, es decir, dirime controversias, y efectivamente las resoluciones que emiten reciben el nombre de laudos, pero no queda a voluntad de las partes si las cumplen o no. Es decir, la propia Junta de Conciliación y Arbitraje o los tribunales de conciliación y arbitraje tienen facultades para hacer cumplir sus determinaciones, como si fueran jueces, solo que son tribunales especializados en materia laboral. Entonces propiamente no realizan funciones de arbitraje. ¿Por qué se les llamó juntas de conciliación y arbitraje? Habríamos que preguntarle al legislador. Obviamente ya sabemos que el legislador pues no es experto, no es un órgano técnico en la materia del derecho, y a lo mejor de forma equivocada les puso juntas de conciliación y
arbitraje, pero como tal ellos no actúan como árbitros. Ellos propiamente tienen una función jurisdiccional. También en materia administrativa existe la figura del arbitraje, por ejemplo, en los procedimientos que desarrolla la Procuraduría de la Defensa al Consumidor, la Profeco, donde un consumidor va y presenta una denuncia ante un proveedor y se lleva a cabo un procedimiento de arbitraje, y en caso de que no se pueda dirimir el conflicto, entonces la Profeco emite su determinación. Pero ya lo vimos que el arbitraje en sentido estricto, para su ejecución se requiere de un procedimiento judicial. Sin embargo, la Ley de Protección al Consumidor incluso faculta a la Profeco para imponer sanciones, en este caso, en caso de que se incumpla con el laudo que éste emitió. Entonces, como que en México se rompe la naturaleza de lo que es el arbitraje, ¿sí? No se lleva a cabo como debería ser. Propiamente se le dan atribuciones de un tribunal, vamos a decir, o de un órgano jurisdiccional a este tipo de autoridades, y eso muchas veces a nosotros como estudiantes nos genera mucha confusión, porque si ya vimos que el arbitraje como tal, la resolución, aunque es vinculatoria para las partes, si una incumple, forzosamente tengo que iniciar un conflicto de carácter jurisdiccional, y luego vemos que la ley faculta a ciertas autoridades que emiten laudos a hacerlos cumplir sin necesidad de acudir a un juicio. Entonces como que rompe, ¿verdad?, todo el esquema de lo que nos está enseñando la teoría general del proceso. Pero no se rompan la cabeza. Aquí el problema es que tenemos legisladores que no conocen del derecho, y entonces crean leyes un poco confusas, ambiguas, y pues se pierde la esencia, ¿no?, de lo que debería ser el arbitraje. Aunque tampoco no veo descabellado que, por ejemplo, la Profeco, también la Conducef también lleva procedimientos de arbitraje y emite resoluciones, y en caso de que no se les dé cumplimiento puede imponer lo que se conoce como medidas de apremio. Tampoco lo veo descabellado, porque esto me evita que inicie un conflicto de carácter jurisdiccional, y la propia autoridad que emitió la resolución puede hacer cumplir las mismas mediante la imposición de sanciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces quedamos que como tal el laudo es el juicio. Bueno, si hablamos de las juntas de conciliación y arbitraje, emiten una resolución que recibe el nombre de laudo, ¿sí?, pero no la podemos homologar con estas resoluciones que mencionábamos, donde para poderlas hacer efectivas tengo que iniciar, por ejemplo, un juicio, porque las juntas son propiamente un tribunal, ¿sí? Y es más, para acabar con toda esta confusión, es que se decidió que desaparecieran, y ahora quien va a resolver es un juez, ya no las juntas. Ya ven que también estamos en un proceso de transición donde existen juntas de conciliación y arbitraje, y tenemos a los jueces en materia laboral, y precisamente es para que se termine con toda esta confusión, ¿no? Por una falta de técnica jurídica del legislador, le dio la denominación de juntas de conciliación y arbitraje cuando propiamente eran tribunales, ¿sí? Entonces, ya una vez que desaparezcan las juntas, es decir, cuando se terminen de resolver todos esos asuntos que quedaron pendientes conforme a la legislación anterior, ya únicamente estaríamos hablando de una cuestión meramente jurisdiccional, ¿sí? Es decir, quien va a resolver
son los jueces, y ya nos olvidamos de esta cuestión del arbitraje y de los lauros. Por ahora, pues tenemos que entender entre uno y otro sistema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno. Decíamos también entonces que uno de los mayores ejemplos de lo